Esa noche, las luces de la oficina se sentían más frías de lo habitual cuando terminé el último informe que mi jefe me había pedido. Todos los demás se habían ido a casa hacía horas. Mi teléfono vibró con un mensaje rápido de mi esposo recordándome que no llegara tarde. Ni calidez, ni curiosidad, solo rutina, como todo lo demás entre nosotros estos días. Cuando mi jefe pasó y notó la lluvia golpeando las ventanas, se detuvo y me dijo que llevara a Ethan a casa. Es demasiado peligroso conducir solo con este clima. Dudé por un momento. Ethan era su hijastro, alguien a quien veía a veces en la oficina, educado pero siempre con una distancia tranquila. Aún así, estuve de acuerdo, en parte porque no quería discutir y en parte porque la idea de conducir solo en esta tormenta tampoco me entusiasmaba. El viaje comenzó en silencio, solo el tamborileo de la lluvia llenaba el coche. Subió un poco la calefacción y me preguntó si tenía suficiente calor. Su voz era tranquila, profunda, no intrusiva. Noté lo diferente que se sentía de mi esposo, quien no había hecho preguntas como esa en mucho tiempo. Me dije a mí mismo que no pensaría demasiado en eso. El suave brillo del tablero arrojaba sombras sobre su rostro y vi su frente ligeramente tensa mientras se concentraba en la carretera. Algo en su comportamiento sugería que tenía pensamientos que no compartía. Me preguntó sobre mi trabajo, no de la forma habitual y superficial, sino con genuino interés. Me sorprendió que realmente respondiera, diciéndole lo agotadoras que eran las noches, que a veces me sentía invisible. No me interrumpió, solo escuchó, y cuando finalmente habló, lo hizo con una honestidad tranquila que me impactó. Dijo que era injusto que alguien como yo tuviera que sentirse tan perdido. Las palabras fueron simples, pero tocaron algo dentro de mí. Hacía años que no escuchaba nada parecido, ni de mi marido, ni de nadie. La lluvia seguía cayendo, envolviendo el coche en su pequeño mundo. Noté que me había movido ligeramente hacia él, no mucho, pero lo suficiente como para poder sentirlo. Mi corazón latía más rápido, aunque me dije a mí mismo que tenía que mantener la calma. Cuando finalmente llegamos a mi calle, el espacio entre nosotros se sentía más pesado que las palabras. Podría simplemente haber salido, pero en lugar de eso me quedé allí sentado, con los dedos agarrando mi pañuelo, incapaz de moverme. Sus ojos se encontraron con los míos brevemente, y en ese fugaz momento, la lluvia pareció llevar una tensión tácita que no había sentido en años. Finalmente murmuré un apresurado «Gracias». Salí y cerré la puerta, pero el peso de ese momento permaneció presionado contra mi pecho. No esperaba volver a verlo tan pronto, pero unos días después se presentó en la oficina para entregarme un expediente que su padrastro había solicitado. Me encontré mirándolo más tiempo del que debería, y cuando nuestros ojos se encontraron, había algo que no había dicho. No es obvio, no es perceptible para los demás, pero sí perceptible. Me di la vuelta rápidamente, recordándome a mí mismo que él era más joven, que estaba relacionado con mi jefe, que se suponía que eso nunca significaría nada. Pero mi corazón me traicionó. Estaba acelerado, intoxicado por un sentimiento que no podía explicar. Unas cuantas noches más tarde, otro día de trabajo, se ofreció a llevarme de nuevo a casa. No me negué. El coche estaba en silencio, como antes, pero esta vez no era un silencio pacífico. Cada respiro, cada mirada tenía peso. Intenté concentrarme en el repiqueteo de la lluvia, pero mis pensamientos seguían volviendo a él. Acerca de arriba, a medio camino se detuvo de repente, bajo una oscura farola. Antes de que pudiera preguntar por qué, se volvió hacia mí. Su voz era tranquila, pero pude escuchar el nerviosismo en ella cuando dijo que había estado pensando mucho en mí últimamente. Dijo que yo era diferente, que había algo en mí que no podía ignorar. La sinceridad en su tono me sorprendió. Quería razonar, recordarle mi matrimonio, la línea que no podíamos cruzar, pero las palabras se quedaron. Me quedé allí sentada,
atrapada entre el miedo y un deseo peligroso que no quería nombrar. Mi pulso latía con fuerza en mis oídos mientras decía en voz baja que esto estaba mal, que nada bueno podía salir de ello. Él escuchó, pero sus ojos nunca dejaron los míos. Cuando puso su mano en la consola central, a centímetros de la mía, debería haberme alejado, pero no lo hice. Su toque fue ligero, casi vacilante, y aún así me hizo temblar. Dejé mi mano allí, temblando pero inmóvil. Cuando volvió a arrancar el motor, el silencio entre nosotros ya no estaba vacío. Estaba lleno de tensión, lleno de vida. Intenté sacar de mi mente el recuerdo de aquella noche, pero me seguía a todas partes. A mi escritorio, en el ascensor, incluso a casa, donde mi marido apenas levantaba la vista, ocupado con su móvil, indiferente como siempre. Ethan me había mostrado lo que me estaba perdiendo y, en lugar de reprimir los pensamientos, se volvieron más fuertes, más agudos y más ardientes. La siguiente vez que me llevó, lo sentí tan pronto como me subí al auto. Había una tormenta afuera y otra dentro de mí. Cada movimiento, cada mirada hacía difícil mantener la calma. En un semáforo en rojo, el silencio se rompió, no con palabras, sino con deseo. Su mano buscó la mía, esta vez conscientemente. Se suponía que debía alejarla, pero no lo hice. Mi cuerpo me traicionó. Cuando nuestros labios se encontraron, con cautela al principio y luego con más urgencia, se rompió toda la restricción. Sentí calor, cercanía, algo que pensé que había perdido. Cuando el semáforo volvió a ponerse verde, siguió conduciendo, pero nada volvió a ser igual. Mi corazón estaba acelerado. Sabía que lo que estábamos haciendo estaba mal, pero quería más. En los días siguientes sentí que caminaba entre dos mundos. En casa vivía en la rutina, con un hombre que apenas se daba cuenta de lo distante que estaba. En la oficina, cada ruido, cada movimiento en el pasillo me perseguía, con la esperanza de verlo. Sabía que había ido demasiado lejos, pero no pude regresar.